Entonces por eso va a ser un poco más larga. Bueno, voy a compartirles la presentación. Ahí ya la deben de estar viendo. En cualquier momento pueden interrumpir si se va la imagen, si se va el audio. Para por si algo falla. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Vamos a tener nuestra segunda sesión síncrona del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Ya estamos en la segunda semana. Ok. Déjame dar acceso a otra persona. Ok. Lo que vamos a revisar en esta segunda sesión va a ser hacer la bienvenida, que es lo que estoy haciendo, revisar los contenidos de la semana. Vamos a revisar las actividades que se tienen que entregar esta semana, cómo nos estamos comunicando, mis recomendaciones para el trabajo en línea, algunas información adicional que aquí no aparece, pero sobre las extensiones y sobre los tiempos de entrega, de calificación de sus trabajos, ¿no? Dudas y comentarios generales. Aunque ustedes ya van en el módulo 12, ya mucho de eso ya lo conocen, pero siempre es bueno dejar claro cómo vamos a estar trabajando. Bueno, estamos en el módulo 12, Matemáticas y Representación del Sistema Natural. Les decía en la sesión pasada, pues que la primera semana íbamos a ver la unidad 1, Matemáticas y Electricidad, fue lo que estuvimos viendo. Y en esta segunda semana seguimos todavía con contenidos de la unidad 1, pero ya empezamos a ver contenidos de la unidad 2. Algunos conceptos trigonométricos, lugares geométricos. Estamos revisando las razones trigonométricas, el plano cartesiano. Entonces, eso es lo que ya estamos viendo en la segunda semana. Tenemos dos actividades integradoras. Recuerden que las actividades integradoras son las que yo califico a partir de una rúbrica de evaluación que ustedes deben de revisar. Hay una que se llama la electricidad de un globo y la otra se llama las leyes en los focos. Ustedes llevan una actividad emocional con su tutor que deben de realizar. Él se va a poner en contacto con ustedes para ponerse de acuerdo sobre cómo realizar esta actividad socioemocional. No sé si les vaya a plantear alguna actividad adicional. Esas son las actividades socioemocionales, las lleva el tutor con ustedes. Recuerden que hay actividades formativas que son básicamente cuestionarios que ustedes deben de contestar, les dan un poquito de porcentaje en su calificación final. Recuerden el cuadro que vimos la semana pasada. Uno de ellos es conceptos básicos de electrostática y el otro se llama leyes eléctricas. Entonces, entren y contéstenlos. Les van a dar algunos puntos adicionales por participar. Nos hemos estado comunicando principalmente por la mensajería y el correo electrónico. Principalmente la mensajería a mí me parece más práctico y más fácil para mí dar seguimiento a la conversación, contestarles de manera más pronta, aunque también el correo electrónico lo reviso continuamente y les contesto. Entonces no me tardo más de 24 horas en contestarles estos dos medios y creo que por ahí hemos estado manteniendo la comunicación. También recuerden que hay un foro o los foros que hay en la semana. Uno es el de Aprendiendo Matemáticas, donde se les hace algunas preguntas, donde se les pide que compartan experiencias de cómo han estado ustedes trabajando. También si tienen alguna duda, algún problema para resolver alguna actividad, ahí pueden buscar ayuda. No que les hagan las cosas, pero pueden buscar ayuda. Y recuerden que tenemos el foro de novedades, que es para dar información importante, es como un tablero de avisos, es algo que deben de revisar continuamente. Mis recomendaciones para el trabajo en línea para esta segunda semana es, nuevamente les decía que lo primero que hay que hacer el primer día es revisar la guía de la semana. Ahí vemos qué vamos a realizar, qué tenemos que entregar, todo lo que está pendiente y qué contenidos y actividades se van a abordar. Hay que leer y estudiar todos los recursos y contenidos. Ustedes ya deberían de venir ahorita a esta sesión síncrona, pues con todos los contenidos leídos y estudiados, y si tienen alguna duda sobre ellos, pues plantearlas. Y apenas entonces ya empezar a resolver sus actividades integradoras. Hay que revisar las rúbricas de evaluación de las actividades integradoras, esto es importante, porque ahí a veces en las rúbricas dice información adicional que ustedes deben de entregar para ser evaluados correctamente en su trabajo, ¿no? Entonces es importante que revisen las rúbricas de evaluación,
ingresen de manera diaria al aula virtual de lunes a viernes, es lo más recomendado. Puede haber cambios, puede haber ajustes en alguna actividad, puede haber un aviso importante en la plataforma de novedades. Entonces, pues traten, yo sé que es difícil porque muchos trabajan y hasta el fin de semana tienen la oportunidad de trabajar, pero traten de entrar en la nochecita un ratito para que vean que no hay nada nuevo, que no hay cambios, que todo está normal. Y si pueden, pues participar en el foro. También por eso dice participar desde el inicio de la semana, pues porque hay que estar activos en el foro de Aprendiendo. Es un espacio colaborativo de comunidad de aprendizaje entre todos. Mi otra recomendación es evitar las entregas de fin de semana. Me da gusto que esta primera semana mucha gente entregó desde el sábado. El domingo ya fueron muy pocos los que entregaron. Me da gusto saber, porque así pues evitan problemas de que les falla el internet, de que pasó algún problema el mero día, el mero domingo y ya no pudieron entregar sus actividades. Es importante que actualicen sus perfiles. Algunos todavía no ponen sus fotos o no tienen fotos personales. Traten de poner su foto para yo pues conocerlos e identificarlos. Además de sus compañeros, no sé si ya los conozcan sus compañeros. Algo importante que ya se empezó a dar en los primeros trabajos es evitar el plagio o copia de trabajos. Algunos están copiando las respuestas, que hay un sitio que se llama Brainly, donde responde a las preguntas y ahí están ya las respuestas que yo ya he visto 1000 veces que pone la gente, y algunas respuestas hasta están equivocadas. Entonces esto es plagio. Eviten hacer ese tipo de acción. Las preguntas que les hacen al final de cada actividad son preguntas abiertas de reflexión, que muchas veces no es ni necesario ir a buscar información, sino que les están preguntando, ¿tú cómo trabajas estas leyes en tu vida? ¿Tú qué has hecho? ¿Cómo crees que son importantes? Etcétera. Eso es algo que les están preguntando y que ustedes deben de contestar de manera pues casi personal, en base a lo que aprendieron, en base a su experiencia. ¿Ok? Entonces, muchas veces, como les digo, no es ni necesario ni ir a buscar esa información en algún sitio. Y también, aun cuando pongan, hay quienes copian todo un texto y lo pegan como su respuesta y ponen la referencia. Eso está mal, eso tampoco no se debe hacer, eso no es una referencia. O sea, ustedes debe de haber algún aporte personal, además de la referencia. O sea, deben de poner algo de lo que ustedes contesten de manera propia, ¿no? Entonces eso también es plagio. Si nomás copian un texto y ponen la referencia, eso no evita que siga siendo plagio. Debe de haber un aporte personal, un texto, algo que ustedes hayan hecho. Pero bueno, realmente fue poco el plagio que se presentó. He tenido otros módulos en donde me sorprende la gran cantidad de plagio que se da. Entonces, pues evítenlo. A quienes hicieron plagio parcial, les hice la notificación. Si entregan a tiempo, pues pueden todavía corregir. Si sacan una calificación menor de 60, recuerden que todavía pueden corregir. Pero si ya sacan más de 60, es que aprobaron y ya no se puede mejorar la calificación. Entonces, revisen la rúbrica para que vean que tu documento cumpla correctamente con lo solicitado. Eviten el plagio y con eso pues ya van de gane. Sobre las fechas y horas en las que yo como facilitador estoy comprometido para calificar sus trabajos, hay una tablita que está en el aula. Esa yo la tomé aquí de su aula y ahí indica que si ustedes entregan un trabajo el lunes, yo lo tengo que calificar el miércoles o jueves de esa semana. O sea, hoy tengo que calificar lo que hayan entregado el lunes. Así lo del martes lo tengo que calificar hasta el jueves, o viernes puedo calificarlo todavía. Lo del miércoles, así. Yo trato de calificar lo antes posible. Entonces todo lo que entregan de lunes hasta el viernes, yo lo califico un poco antes, y lo del viernes ya para el fin de semana estoy calificando viernes. Esta semana pasada todavía califiqué el domingo, califiqué casi todo hasta el sábado lo que habían entregado. Pero cuando entregan todo el último día, las últimas horas, pues para mí ya es muy difícil calificarles la próxima semana. Entonces a veces me tardo lo que dice aquí hasta el martes o miércoles de la semana siguiente. Ven sus calificaciones, sobre todo aquellos que entregan hasta el último momento, pues van a estar recibiendo su calificación hasta el miércoles de la siguiente semana. Otro punto muy importante que estamos ya empezando a trabajar a partir de esta semana es la solicitud de extensiones. Les mandé un mensaje, les puse un mensaje en el foro de novedades donde está la política para solicitar las extensiones. Aquí lo dice claramente, ustedes pueden solicitar una extensión para actividades de la semana pasada durante la semana inmediata posterior. O sea, ahorita deben de pedir extensión para la semana pasada. Y solamente lo pueden hacer durante las primeras 72 horas, o sea, 3 días,
O sea, hoy miércoles es el último día para solicitar extensiones de actividades que no hayan realizado la semana pasada. Es hoy miércoles a la medianoche que ya se vence este plazo. Y cuando ustedes soliciten una extensión, ya deben de tener la lista para enviar. Nada más decir, ¿sabe qué? Eso ya tengo la actividad, solicito que me hagan una extensión porque no la puedo entregar por tal motivo y yo les doy el acceso. Me pueden mandar un mensaje por plataforma o al correo y yo les doy el acceso. Pero hoy miércoles es el último día para solicitar extensiones de la semana pasada. A menos que sea una actividad que hayan reprobado, entonces sí tienen toda la semana para solicitarlo. Las extensiones se supone que se otorgan solamente en situaciones de extrema gravedad o de algo muy fuera de su control totalmente. Entonces, no nada más porque, no alcancé a darme extensión. No, hay que justificar por qué a mí me piden información. O sea, yo no puedo dar más libremente extensiones y extensiones porque me van a cuestionar por qué estoy dando tantas extensiones. ¿Ok? Bueno, no sé, antes de continuar con las actividades, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vieron lo de la semana pasada, las actividades? ¿Todo está bien? Voy a silenciar a algunas personas que están sus micrófonos activos y se está escuchando ahí por ahí mucho ruido. Bueno, si no hay dudas, iríamos rápidamente a revisar las actividades de esta semana. Como les digo, son actividades un poco más complejas. Se avanza en el grado de dificultad y es muy amplia, entonces vamos a revisarla rápidamente. Voy a mostrarles en mi pizarrón. Bueno, vamos a seguir viendo aquí la actividad. La actividad vamos a leerla primero. La actividad es muy similar a lo que hicimos en la primera semana, pero es un poquito más amplio. Ahora nos dice que hay un globo, este es un globo, aquí está dibujado así más o menos el globo, y sobre la superficie del globo se forman o se generan o se producen dos cargas, una es la Q3 y otra es la Q2, ¿no? Y además hay una carga por ahí cerca que se llama Q1. Nos da los valores de esas cargas y nos dice también la polaridad de cada carga, ¿no? La carga Q2 nos dice que es positiva, la carga Q3 también es positiva, pero la Q1 es negativa, ¿no? Y es de menos 20 microcoulombs, 10 microcoulombs y 30 microcoulombs. Entonces, estas son unas cargas que están sobre la superficie del globo y que están de esta manera en un plano cartesiano, en esta distancia, hasta aquí están. Este es un diagrama de posición, no de fuerzas. Aquí está en esta posición, a esta distancia está una carga Q3, a esta distancia está una carga Q2 y están a esta distancia de una carga Q1, que es un cuadro equilátero el que se conforma. Un cuadro equilátero quiere decir que los lados son del mismo tamaño y que los ángulos internos son todos iguales. La suma de los ángulos nos da 180 grados el total, o sea que son 60 grados en cada esquina, ¿no? Ahorita lo vamos a ir explicando todo más en el pizarrón, más fácil, no se preocupen. Y ya nos dicen que hay que determinar la fuerza de atracción que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre la Q1. O sea, esta y esta ejercen una fuerza de atracción, porque recuerden que son cargas de signo contrario, pues se atraen, ¿no? La Q1 se atrae con la Q3 y la Q1 se atrae con la Q2. Entonces hay que encontrar las fuerzas de atracción de la Q3 con Q1 y Q2 con Q1. Eso es lo que nos piden. Cálculo de la fuerza de Q3 sobre Q1, cálculo de la fuerza Q2 sobre Q1. Y ya que tengamos esas dos fuerzas, nos piden que hagamos el cálculo de la fuerza resultante. O sea, hay una fuerza resultante. Al final de cuentas, la carga es de aquí, no ve esta y esta fuerza, sino solamente una fuerza que es la suma de estas dos en cierta posición. Ahorita vamos a aclarar eso más. ¿Ok? Y nos dice que utilicemos un plano cartesiano para graficar el resultado de los componentes X y Y. Entonces, aquí vamos a usar planos cartesianos. Váyanse al material de la unidad. Ahí está explicado cómo se hace un plano cartesiano. Y vamos a trabajar con vectores de fuerzas. Eso ya lo habían visto en física, me parece, pero de todos aquí hay material para que lo revisen. Y nada más eso es lo que hay que hacer.
Ya después nos hacen unas preguntas que son las preguntas abiertas, donde nos dice que mencionemos al menos 5 situaciones donde hayamos presenciado aplicaciones de campos eléctricos y explica para qué sirven en tu vida cotidiana. Ahorita lo vamos a revisar. Otra pregunta que nos hacen es: explica en un párrafo de 5 renglones por qué el cabello largo se eriza al cepillarlo. Lo guardamos en un documento de Word y ya. Eso es lo que nos piden en la primera actividad integradora. Vamos a revisarla en el pizarrón electrónico que yo tengo por aquí, ya la actividad, y vamos a ver paso a paso cómo se resuelve. Déjenme permitir el acceso a la persona. Listo, parece ser que ya entraron. Ok, vamos entonces a ver la actividad integradora 3. Ok, todo bien en el chat, perfecto. Bueno, aquí voy a abrir mi pizarrón electrónico. Vamos a revisar nuevamente el enunciado del problema, ¿no? Nomás a resaltar los datos importantes. Voy a resaltar aquí. Ok, entonces nos dice que es un triángulo equilátero, es lo que les decía, un triángulo equilátero, es decir, todos los lados son iguales, la misma longitud por cada lado, y nos dice incluso lo que mide de cada lado, 5 centímetros, aquí está, información importante. Se sabe que la carga Q1 tiene polaridad negativa con 20 microcoulombs, recuerden cómo se expresan los microcoulombs en notación científica, y la carga Q2 es polaridad positiva con una magnitud de 10 microcoulombs, la carga Q3 también es positiva y con una magnitud de 30 microcoulombs. ¿Ok? Esa es la información que nos dan. Déjenme dar acceso a alguien que anda por ahí. Ok. ¿Qué más nos dice aquí? Bueno, ya son las preguntas, nos dicen determinar la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas Q2 y Q3. Eso es realmente lo que vamos a realizar. La fuerza de atracción resultante. Pero para llegar hasta ahí, primero tenemos que vámonos paso por paso. Y lo primero que nos piden es que calculemos la fuerza de Q3 sobre Q1. Y después nos piden que calculemos la fuerza Q2 sobre Q1. Y que utilicemos un plano para graficar los resultados de las fuerzas solicitadas. Entonces, esta es realmente como la primera parte que hay que realizar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí tenemos los datos del problema. Esos son los datos del problema. Tenemos una carga Q1, si la ven aquí, de menos 20 microcoulombs. Recuerden que los microcoulombs es igual a expresarlos en notación científica como 10 a la menos 6 coulombs. Por eso lo estoy escribiendo ya aquí en su notación científica y en coulombs, no microcoulombs, aquí ya son coulombs. Entonces la carga Q1 es de menos 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y luego la carga Q2 y es negativa, recuerden, es negativa. La Q2 y la Q3 son positivas y estos son sus valores. Uno es de 10 y otro es de 30 microcoulombs. ¿Cómo sabemos la distancia que hay entre la carga Q1 y Q2? Pues como era un triángulo equilátero y nos dicen que la distancia es de 5 centímetros, 5 centímetros es igual a 0.05 metros, ya que 5 centímetros, lo voy a poner, 5 centímetros, y lo podemos convertir a metros dividiendo 5 entre 100, porque 100 centímetros tiene un metro. Esto nos va a dar igual a 0.05 metros. Esa es la distancia que hay entre las cargas, ¿ok? La constante de proporcionalidad, recuerden que esta es una constante que ya usamos la semana pasada, no va a cambiar y la vamos a seguir usando siempre, así que es importante que ustedes la tengan ahí presente, ¿no? La constante de proporcionalidad está en Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Pero yo no voy a usar estos datos para resolver el problema. Esos son los datos del problema. Yo voy a usar unos datos similares y voy a hacer el mismo procedimiento que ustedes van a hacer, pero con estos datos. Voy a cambiar un poquito los datos. La Q1 la voy a dejar exactamente igual, queda igual, de menos 20 microcoulombs. Pero la Q2 la voy a aumentar, va a ser de 20 microcoulombs en lugar de 10. Y la Q3 va a ser de 40 microcoulombs en lugar de 30.
La distancia la dejo igual, al cabo ya hice bastantes cambios. Y la constante de proporcionalidad, pues esa es constante, esa no la voy a cambiar. Y con estos datos vamos entonces ya a resolver el problema. Recuerden, lo primero que hay que hacer es encontrar la fuerza que ejercen las cargas Q3 y Q2 sobre la carga Q1. Yo aquí tengo un dibujito. Nuevamente, este es el plano cartesiano. Recuerden, hay un eje Y y un eje X. En este caso son metros. Aquí no es un diagrama de fuerzas, es un diagrama de posición de distancias. Y entonces, de aquí a aquí es un triángulo equilátero que mide 5 centímetros igual a 0.05 metros. Y esa es la distancia que hay. Aquí está la carga Q2. Vean, Q2 está aquí, es esta. Q3 está aquí, es esta de aquí, esta carguita. Y separadas 5 centímetros está aquí la Q1. Como es un triángulo equilátero y la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, quiere decir que aquí tenemos un ángulo entre las fuerzas, un ángulo θ igual a 60 grados. Porque si ustedes suman 60 grados de este ángulo más 60 de este otro más 60 de este otro, nos da los 180 grados que debe de medir los ángulos internos de un triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es lo mismo que hicimos en la actividad integradora de la semana pasada, recuerden, es calcular la fuerza entre dos cargas. Primero le vamos a calcular la fuerza de la carga Q3 sobre Q1 y luego vamos a calcular la fuerza de la carga Q2 sobre Q1. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Tenemos toda la información. Aquí lo voy a poner más a la vista. Vamos a encontrar primero la de Q3 sobre Q1. Entonces, la fórmula de la ley de Coulomb es la que vamos a usar y es la misma que usamos la semana pasada, que nos dice que la fuerza es igual entre dos cargas, es igual a la constante por la multiplicación de las cargas sobre la distancia que las separa elevado al cuadrado. Recuerden que yo voy a resolver el problema con estos datos. Toda esta información la conozco, Q1, Q2, Q3, la distancia y la constante de proporcionalidad. Solamente tengo que sustituir estos valores en la fórmula Q1, Q2, bueno, en este caso voy a hacerlo con Q3, perdón. Q3, la distancia, la constante de proporcionalidad también, aquí está. Sustituyo esos datos y ¿qué obtengo? Tengo esto. La constante de proporcionalidad, aquí está. La carga Q1 de menos 20 por 10 a la menos 6 microcoulombs, aquí está. La Q3, que en mi problema son 40 microcoulombs, aquí está. La distancia, aquí está. Resolvemos igual que hicimos el ejercicio pasado. Multiplicamos las cargas. Recuerden que se multiplican los números de la notación científica. 20 por 40. 20 por 40 me da 800. Aquí está. Y los números de la notación científica cuando se multiplican se suman. Menos 6 más menos 6 me da menos 12. Igual que lo que hicimos la semana pasada. La parte de abajo yo elevé al cuadrado el punto 0,5, me da 0.025 metros al cuadrado. Entonces yo aquí ya puedo poner lo que va saliendo aquí. Aquí lo tengo. Aquí lo volví a escribir la ecuación. Lo único que hice fue escribir en notación científica este número para que fuera todo en notación científica. Recuerden que para escribirlo como 25 tengo que desplazar el punto 1, 2, 3, 4. Puedo entonces ya escribir 25 por 10 a la menos 4. Moví este punto 4 posiciones. Entonces yo puedo poner que es igual a 25 por 10 a la menos 4. Y ya resuelvo esta operación. Recuerden que se divide el número de arriba con el número de abajo. 800 entre 25 para mi caso me va a dar 32. Menos 32 porque viene el número negativo. Y los exponenciales se restan. El de arriba menos el de abajo. Pero recuerden que son menos 12 menos 4. Ese se convierte en positivo. Entonces menos 12 más 4 me da menos 8. Puedo ya aquí eliminar unidades. Metro cuadrado, coulomb cuadrado, con coulomb al cuadrado, y me queda solamente la unidad que ando buscando de fuerza, que es Newton.
Resuelvo esta operación, que es multiplicar nuevamente los números, 32 por 9. Bueno, aquí lo dejé todavía, 32 por 9. Y los exponentes se van a sumar. 9 más menos 8 me va a dar, me daría por 10 a la 1, aquí lo tengo yo, ¿no? Esto. O, puedo, como es 10 a la 1, puedo expresarlo de esta manera, 2880 newtons. Quiere decir que hay un número 1, un punto se recorre para acá y se añade un 0. Este es mi resultado de la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. ¿Alguna duda aquí? Recuerden, eso es lo mismo que hicimos la semana pasada. No estamos haciendo nada nuevo. No, ninguna, profe, gracias. Ok, adelante, voy a continuar. Ok, perfecto, dice que todo claro. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la carga 2. La carga 2, y eso otra vez hacer lo mismo, por eso les digo, todo este módulo vamos a hacer lo mismo. Así que si ya dominaron el trabajar con exponenciales y la ley de Coulomb, casi que ya aprobaron. Ahora sustituimos en la fórmula que tenemos aquí de la ley de Coulomb, pero ahora lo vamos a hacer para la carga Q2, que es de 20 microcoulombs. Y otra vez volvemos a hacer lo mismo. Operaciones con notación científica, los números se multiplican, 20 por 20 me da 400. Por 10 a la menos, los exponenciales se suman, menos 12. Acá el número de abajo lo saco, lo elevo al cuadrado, me da 0.0025. Lo puedo escribir como 25 por 10 a la menos 4. Y hago entonces ya estas operaciones. Este de aquí arriba se divide entre 25 y me va a dar 16. Menos 12 menos 4. Quiere decir que es menos 12 más 4. Nos da menos 8. Nuevamente hago la división, la eliminación de unidades, metro cuadrado con metro cuadrado, coulomb cuadrado con coulomb cuadrado. Me queda la fuerza de 2 a 1 es esto, ya nada más tengo que dividir 9 por 16, negativo, y los exponenciales se suman. 9 más 8, me queda el exponencial en 1, ya después de hacer la multiplicación. Y aquí entonces ya tengo que la fuerza de la carga Q2 a 1 es de este valor, menos 1440 newtons. Entonces yo aquí ya tengo realizada la primera parte del problema, donde me dicen que calcule las fuerzas de Q2 sobre Q1 y la Q3 sobre Q1. Y son estos resultados. Este es el resultado. Aquí yo ya tengo la fuerza de las dos cargas sobre Q1. Pero en el problema, en el ejercicio dice, déjenme ver si puedo entrar al ejercicio aquí. ¿Qué es lo que nos piden realmente? Que hagamos un diagrama de las fuerzas. Que las grafiquemos en un plano cartesiano. Para graficarlas en un plano cartesiano, las fuerzas son vectores. Ya no es posición, ya no van a ser un dibujo de un triángulo equilátero. Entonces, bueno, aquí dice, realiza el cálculo de las fuerzas Q2 sobre Q1. Esto ya lo hicimos, pero nos dice, utilice el plano cartesiano para graficar los resultados de las fuerzas solicitadas. Entonces, ¿cómo graficamos esas fuerzas? Yo tengo que dibujar un plano cartesiano. Recuerden, un plano cartesiano es el eje Y, el eje X, pero ahora en este eje Y tengo fuerza en newtons, y en este eje X tengo también fuerza en newtons. Aquí yo tengo a lo mejor 1000 newtons, 2000 newtons, 3000 newtons, 4000 newtons. Yo tengo que graficar esas fuerzas en una magnitud real a su valor. Por ejemplo, yo aquí ya las dibujé. Hago una escala de 1000 newtons, 1000, 2000, 3000, y grafico esta primera fuerza, que es de menos 2880 newtons, pues va a estar como por aquí, 2800 y 2800, más o menos por aquí. Y es un vector, es una línea que baja. En mi caso yo lo puse, puede bajar o subir, pueden acomodarla que salga del centro, pero así yo lo estoy dibujando para recordar cómo estaban las cargas. Es una fuerza que va de aquí para abajo, tiene dirección, tiene sentido, o sea, esta flechita le da dirección,
perdón, sentido, que es hacia abajo, y la dirección es que hay un ángulo de esa fuerza, que es de 60 grados. Recuerden que ese sí es el ángulo, la posición en la que estaba el triángulo. Luego tenemos la fuerza de 2 a 1. Se fijan que la fuerza de 2 a 1 es la mitad del tamaño, en mi caso, de 3 a 1. Entonces, yo hago un vector de la mitad del tamaño. Y aquí está dibujado. Ese vector está en la misma posición donde estaba la Q2 y apuntando hacia la Q1. Aquí está la Q1, ¿no? Aunque ya no estamos hablando aquí de distancias, aquí no estamos en posiciones, pero son las fuerzas, digamos. Esa es la fuerza de 3 a 1. Entonces, por aquí está la carga Q3 ejerciendo esa fuerza. Y aquí está la carga Q2 ejerciendo esa fuerza. Pero esta ya es una fuerza. Por eso esta fuerza que estoy dibujando aquí va para acá, tiene esta flecha, tiene el sentido, la dirección que tiene 0 grados, está sobre el eje X y es de la mitad de magnitud, ¿se fijan? La mitad de la magnitud. Les digo esto porque mucha gente luego se pone a dibujar, les dibujan este plano cartesiano y sí dibujan el plano aquí, X y Y, pero se van a dibujarlo como está en el diagrama de posición de las cargas. Dibujan aquí como un eje y ponen, pues aquí está una fuerza y la otra fuerza está aquí. Y a veces hasta le dibujan más grande que la... No, eso está mal, porque las fuerzas, aquí estamos dibujando la magnitud, y la magnitud corresponde al tamaño del vector. Entonces, deben de ser proporcionales. ¿Ok? Entonces, eso estaría mal. Deben de dibujarlo de esta manera. Y ya con eso está... Y alguien si quiere puede poner incluso el ángulo el ángulo de aquí es lo conocemos porque ese sí es el de la posición de las fuerzas, 60 grados, que es el que traemos desde allá arriba. Y sería ya la respuesta total a la primera parte, que es el cálculo de las fuerzas de Q3 sobre Q1 y la fuerza de Q2 sobre Q1. Y ese es el diagrama en plano cartesiano que deben de hacer. ¿Ok? La siguiente pregunta que nos hacen es que nos piden que calculemos la fuerza resultante. Yo la calculo a partir de el eje cartesiano, a partir de los componentes de cada fuerza, los componentes en X y Y de cada fuerza. Porque luego piden que hagas el dibujo de los componentes de las fuerzas en X y Y, solamente así lo podríamos hacer. ¿Cómo se hace esto? En el mismo plano cartesiano donde tenemos dibujadas nuestras fuerzas, hagan de cuenta, es el mismo que les acabo de mostrar. Aquí está la fuerza de Q3 a Q1 y aquí, por aquí esta verdecita es la fuerza de Q2 a Q1. ¿Ok? Nosotros necesitamos descomponer esta fuerza primero en su componente que tiene en el eje Y y su componente en el eje X. Hagan de cuenta que es lo que se traslada de esta fuerza en el eje Y lo que se traslada de esta fuerza en el eje X. ¿Cómo hacemos eso? Dibujamos una línea que nos vaya derecho al eje y aquí se forma un ángulo rectángulo, ¿sí se fijan? Y vamos entonces a tener un vector, esta es la componente de la fuerza en Y de 3 a 1. Y aquí está, es este vector. Necesitamos entonces ahora conocer el vector que va del componente de este vector, pero sobre el eje X. Igual, desplazo una línea recta, aquí me queda un ángulo recto, y aquí tengo entonces yo, en azulito, azul marino, el componente de la fuerza 3 a 1. ¿Ve? Incluso voy a cambiar el color de esto para que sea correspondiente. ¿Ok? Para que corresponda. Entonces, esta fuerza, sus componentes ya están aquí dibujados, nada más, 3 a 1. Entonces, la fuerza que va de la carga Q2 a la carga Q1 está sobre el eje X, quiere decir que no tiene ningún componente en el eje Y. Aquí yo lo puse, fuerza de Y de 2 a 1 es igual a 0. Y la fuerza que tiene sobre el eje Y es exactamente la misma, es todo su componente está sobre la fuerza, sobre el eje X. Entonces el componente de la fuerza en X 2 a 1 es igual a la fuerza 2 a 1. Ya aquí ya encontramos un primer valor. Bueno, entonces necesitamos encontrar estos valores. Necesitamos encontrar este valor, este valor, este valor y este valor.
¿Cómo lo hacemos? Con las razones trigonométricas. Este es un triángulo rectángulo. Y hay razones trigonométricas, las fórmulas trigonométricas que me dicen que si yo deseo conocer el valor de esta magnitud, solamente tengo que multiplicar esta línea por el coseno de este ángulo. Eso lo tengo yo aquí abajo, ahorita lo voy a explicar más. Entonces vamos a ver cómo lo encontramos primero, la fuerza. Aquí yo lo hice primero para la carga de 2 a 1, para este vectorcito que está aquí. La suma de componentes. Entonces, primero yo encontraría la fuerza de 2 a 1 multiplicado por el coseno del ángulo que lo forma. Pero la fuerza de 2 a 1 está sobre el eje X, o sea, su ángulo es 0. Aquí lo tengo yo dibujado, 0. Entonces, es esa fuerza que tenemos, que conocemos, multiplicado por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, entonces nos da ese mismo valor. Y yo ya encontré el componente en X de 2 a 1. ¿Ok? Si quisiera encontrar el componente de Y2 a 1, yo ya sé que es 0. Pero digamos que si quisiera encontrarlo, tendría que ser una fórmula similar, que es que la magnitud por el seno de 0 grados, porque ahora sería en este eje. Pero el seno de 0 es 0. Y eso me da 0 newtons. Que eso yo ya lo sabía, porque está sobre el eje X. Entonces yo ya encontré esta fuerza y esta fuerza. Aquí la encontré. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero para encontrar esta fuerza de Y de 3 a 1 y la fuerza de X a 3 a 1. Y hago lo mismo. Multiplico, aquí lo tengo, la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que está. Es 2880 newtons por el coseno de 60 grados. Esto es igual a esto. Y aquí ya tengo el componente de X 3 a 1. Y para el componente en el Y es lo mismo, pero multiplicado por el seno de 60 grados. Y me da estos valores. El seno de 60 grados ustedes lo sacan en una calculadora, simplemente le ponen 60, checan que esté en grados, le dan 60 y le ponen seno. Ahorita lo dejen ver si hay aquí calculadora científica. A ver si aquí lo tenía incluso por aquí. Si ustedes le dan en Google calculadora científica, pero yo presiono, no quiero presionar. Si ustedes nada más escriben en el buscador de Google calculadora científica, les muestra una calculadora científica que pueden utilizar. Aquí está, miren. Entonces yo puedo sacar el seno, checo que estoy trabajando en grados, quiero sacar el seno de 60 grados y le digo igual. Aquí está, es radian, perdón, es en radian. Ya me fui mal. 60, seno, 60, 866. El coseno de 60, no sé, en radian, es que se deshabilita y se activa acá, perdón. 60, coseno, 60.5. Ahí está, ok. 0, coseno, perdón. Coseno de 0, 1. ¿Fijan? Seno de 60 igual, 0.866 de 60 grados, el seno. 0.866. Ok, entonces pueden usar esta calculadora científica o cualquier otra. Hacen estas operaciones. Aquí yo ya las hice por ustedes, ¿no? Quizá el seno de 60 grados o 0.866, el coseno de 0 es el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1. Y con eso vamos a obtener ya, entonces, los valores, aquí los tengo, en esta parte de aquí. Al final de cuentas, lo que necesito conocer es los vectores que les había dicho aquí. Esta fuerza la descompuse en 2 vectores y esta pequeña fuercita la descompuse en 2 vectores también. Y aquí están. Son estos. La fuerza de 2 a 1 pero en X es esto. La fuerza en 2 a 1 pero en Y es 0, porque recuerden que la fuerza va sobre el eje X.
Y la fuerza de 3 a 1 en X es esta cantidad, y la fuerza en 3 a 1 pero en Y es esta cantidad. Ya con estos valores yo necesito sacar la fuerza resultante. La fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas. Voy a sumar todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y. Entonces yo sumo todas las fuerzas en X, hagan de cuenta, esta fuerza en X la tengo que sumar con esta otra fuerza en X que está aquí. Y esta fuerza en Y la sumo con esta fuerza en Y. Hacemos para sumar las fuerzas resultantes tenemos que sumar todas las en Y, todas las en X. Y aquí lo hice. Menos 1440 newtons más menos 1440 newtons me da esta cantidad. Y luego las fuerzas en Y sumo 0 más esta fuerza. Me da esta. Entonces yo tengo el total de fuerzas en Y y el total de fuerzas en X. Y me voy a hacer algo como a la inversa. Yo tengo aquí entonces el total de fuerzas en Y, que es este vector. Fuerzas en Y. Y el total de fuerzas en X. Si yo las grafico en un plano cartesiano, así se verían. Pero si se fijan, ¿qué pasa si yo desplazo esta fuerza que está aquí sobre el eje Y? La puedo mover y desplazar para acá. Y vean cómo se me forma un triángulo rectángulo nuevamente. Un triángulo rectángulo. Y la fuerza resultante es este vector que está aquí. ¿Va aquí? Y como este es un triángulo rectángulo, esa fuerza resultante es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ustedes ya saben que la hipotenusa es igual, el valor de la hipotenusa, el cuadrado del valor de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos, del cateto A más el cateto B al cuadrado. Entonces yo puedo encontrar el valor de este vector, que es la fuerza resultante, usando el teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Eso yo lo hago aquí. La fuerza resultante es la raíz cuadrada, porque ese ya es el teorema de Pitágoras, ya quité el cuadrado de la fuerza resultante, de la fuerza en X más la fuerza en Y. Y aquí tengo ya los valores sustituidos. La fuerza en Y o en X es esta, más esta, elevados al cuadrado, saco la raíz, y este es el valor de la fuerza resultante que me están pidiendo, y aquí está ya graficado. Aquí ya podrían ustedes dar por terminada la actividad, porque nomás dice que entreguemos el valor de la fuerza resultante y lo dibujemos con sus componentes en X y Y, que es precisamente lo que acabamos de hacer. Pero si alguien desea sacar el ángulo todavía para poner correctamente la magnitud, pues simplemente se tendría que usar una razón trigonométrica, que es que la tangente de ese ángulo es la fuerza de Rx sobre Y. Hacemos esta operación y me va a dar este valor de la tangente. Yo saco la inversa, el arco tangente de ese número, y me va a dar el ángulo de esa fuerza, de este alfa. Digo, si alguien lo quiere hacer, si alguien quiere llegar nada más hasta aquí, porque eso es lo único que piden, hasta esta parte, también está bien. Bueno, y con eso ya habremos resuelto la primera actividad integradora. Entonces ustedes tendrían al final de cuentas este diagrama, que es la fuerza resultante, este vector, que, ojo, es un vector, tiene magnitud, que es el tamaño de esta línea, tiene un sentido, va hacia acá, hacia este lado, tiene una flecha, y tiene una dirección, esa es la dirección de 49 grados. Este es el eje Y, este es el X, plano cartesiano. Este es el diagrama que les están pidiendo ahí en la tarea, porque les dicen que dibujen. Calcule la fuerza resultante y utilice el plano cartesiano para graficar el resultado de los componentes X y Y. ¿Ok? Ya después les preguntan, menciona al menos 5 situaciones donde hayas presenciado aplicaciones de campos eléctricos. ¿Dónde presencian campos eléctricos? Pues hay que estudiar los materiales, para qué sirven los campos eléctricos. Los campos eléctricos, les puedo yo comentar que se presentan principalmente cuando pasa una corriente muy grande sobre un conductor. Esto sucede en los motores, y esos campos eléctricos generan movimiento en lo que viene a ser el rotor del motor, y por eso en cualquier motor hay presencia de campos eléctricos.
También en los transformadores que nos dan electricidad, también ahí hay presencia de campos eléctricos porque hay circulación de corriente muy alta sobre conductores. Entonces, en todos esos lugares pueden encontrar ustedes campos eléctricos. Lean un poquito y busquen dónde más creen que pueden encontrar campos eléctricos. Y luego les preguntan que en 5 renglones escriban por qué el cabello se eriza al cepillarlo. Y no vayan a ir a buscar sitios de internet que me han contestado que porque se usa un champú que no es correcto, que porque cuando se usa un champú correcto hace que el pelo se humedezca y entonces no se erice. No, eso se refiere a la electricidad estática, a las cargas, a lo que estamos viendo precisamente, y que cuando nos cepillamos el pelo se carga y al cargarse el pelo se carga con la misma polaridad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cargas de signos iguales? Pues tiende a repelerse. Entonces, al querer repelerse el pelo, se eriza. Pero eso ustedes lo deben de explicar a su propia manera y en un párrafo de 5 renglones. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Voy a dejar de compartir un momento la presentación para ver el chat y para ver si tienen alguna duda, algún comentario. Teresa me pregunta que si se puede utilizar Excel para presentar el cuadro, el plano cartesiano. Sí, pero lo único que les pido es que tengan cuidado de que presenten vectores. Los tamaños correspondan a los vectores, que hagas un dibujo de los vectores. O sea, yo lo veo complicado que hagas en Excel los dibujos. Hasta te recomiendo que lo hagas en una hoja cuadriculada mejor, a mano, es más fácil. Hay herramientas para graficar, yo les voy a compartir algunas que son muy sencillas. Pero hay una que se llama GeoGebra. El GeoGebra les ayuda a graficar. Sí. Hay otro que se llama Poplot, que también es muy sencillo. Entonces les puede servir para... Pero como vieron, es muy fácil hacerlo con una regla y un lápiz, hasta más rápido con GeoGebra, y le pueden tomar una foto y lo suben a su Word. Los que ya conozcan GeoGebra y lo puedan hacer ahí, pues lo pueden hacer también ahí, ¿no? Pero sí, Excel yo lo veo complicado porque cómo haces el dibujo correcto de la magnitud, la dirección, el sentido de los ángulos, etc. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo ven todo? ¿Se les pareció tranquilo? Perdón, buenas tardes. Yo me perdí un poco en el segundo ejercicio. Sí, ahorita si quieres lo vuelvo a regresar todo para que rápidamente una repetición rápida de todo cómo lo hacemos. Ahorita lo hago. Ok. ¿Algún otro? Gracias. Sí. Cristian pregunta que si no hay problema que lo entregamos en una imagen insertada. Como les dije en la sesión pasada, no hay ningún problema, pueden hacerlo sus trabajos a mano, nada más háganlos limpios, que sean claros, que sean hechos por ustedes, que no estén muy sucios, que estén ordenados. Le toman una foto y lo insertan, pero el documento que entreguen debe ser un documento de Word donde responda, donde venga todo el problema, venga la portada, venga todo, y ya nada más en la parte de la solución ustedes se insertan todo el procedimiento que llevaron a cabo. Como les dije la semana pasada, tienen que escribir todo igual como yo lo hice aquí, escribir las fórmulas, las variables, las unidades, cómo se van eliminando, los valores que van obteniendo, y le toman una foto y lo insertan en esa parte. Bueno, entonces, Oliver pregunta que la compañera qué opción comentó, se llama GeoGebra. Es un programa para graficar matemáticas en línea, es gratuito, lo pueden tratar de utilizar. Hay muchos tutoriales en YouTube. ¿Okay? Bueno, voy entonces a regresar rápidamente a todo el ejercicio para que nada más como ratificar lo que hicimos, reforzar lo que hicimos. Les decía que ya si dominan ya casi aprobamos el módulo, porque está bastante pesadito. Hacemos muchas cosas en este ejercicio, ya los siguientes van a estar más tranquilos, hasta el proyecto integrador está más tranquilo. Entonces, voy a regresar rápidamente a lo que teníamos. Teníamos el problema original es tenemos un globo, date cuenta que aquí está un globo inflado. Este es un globito, ¿no? Y sobre la superficie del globo se forman dos cargas, la Q3 y la Q2. Y esas cargas que son positivas, perdón, se perdió mi conexión. A ver si no se pierde por mucho tiempo.
Permítame un momento. Perdí conexión con el host del pizarrón, pero ¿sí me escuchan? ¿O se perdió todo? No. Hola, ¿qué tal?
Hola, hola. Hola, ¿todavía están por ahí? ¿No se fueron? Presentes todavía por aquí. Ya, una disculpa grandísima, me falló el internet. Es infinito, no responde. Pero voy a continuar donde me quedé. Quería decirles que de todos modos esta sesión se está grabando y va a quedar grabada y la voy a subir a YouTube. Entonces, lo que pidió el compañero último de volver a revisar todo, pues lo pueden hacer ustedes paso a paso. Vayan revisando, le pueden poner pausa a la grabación, ir viendo. Y ya si tienen alguna duda cuando estén revisando la grabación, pueden mandarme un mensaje y con gusto los apoyo. De todos modos, voy a tratar ahorita de volver a compartir todo y a seguir avanzando como lo estaba haciendo. No se Muchas gracias. bien. Bien, aquí ya estoy otra vez, no sé, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Les comentaba entonces que el problema es encontrar las fuerzas de esas dos cargas, cosa que ya hicimos en el módulo, en la actividad pasada, de la semana pasada, es usar la ley de Coulomb para encontrar una fuerza que está sobre la carga Q3 sobre la carga Q1 y otra fuerza que está de la Q2 sobre la carga Q1. Eso lo hacemos aquí. Es lo primero que le hicimos con la ley de Coulomb, que es esta fórmula, sustituyendo los valores de cargas, de distancia que ya conocemos, y vamos a encontrar entonces, todo esto fue para encontrar estas dos fuerzas. La fuerza de 3-1 la encontré aquí, y es este valor, es lo mismo que hicimos la semana pasada, aquí no hay nada nuevo. Luego encontramos la fuerza de Q2 sobre Q1, sustituyendo los valores correspondientes de cada carga en la fórmula de la ley de Coulomb. Nuevamente es lo que hicimos la semana pasada, está aquí, se resuelve, está aquí, encontramos, y llego a tener ya, este es mi resultado final. La fuerza de la carga 3 sobre 1 es esto, la fuerza de la carga 2 sobre 1 es esto. Pero también me pide que las grafique en un plano cartesiano. En un plano cartesiano estamos graficando vectores, fuerzas, entonces aquí ya las magnitudes son diferentes. Esta es una fuerza que es del doble de tamaño de esta otra fuerza. Y unas va de la carga Q3, está en 60 grados porque va de donde estaba la carga No Q3. se escucha. ¿Se acuerdan? ¿No se escucha? ¿Ya se escucha mejor? ¿Sí me escuchan o no? Hola, hola. Sí, se escucha bien, profe. Ok. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, les decía, este es el diagrama, esta es la primera parte que deben de contestar. Este diagrama es el resultado. Aquí estoy yo indicando el valor de la fuerza 3 sobre 1, indicando el valor de la fuerza 2 sobre 1 y dibujando el vector de cada una de esas fuerzas. Es un vector, es una flecha hacia acá, con una magnitud de la mitad de la otra fuerza, porque esta es de menos 1440, esta es de menos 2880. Digo, no deben de ser así muy precisos, pero sí que no hagan un diagrama incorrecto donde vayan a dibujarme la fuerza que es más grande, me la vayan a dibujar más pequeña, y la fuerza que es más pequeña me la vayan a dibujar acá más grande, o las dos iguales, porque muchos lo que hacen es que dibujan el plano cartesiano, y como está el triángulo equilátero, así dibujan las dos del mismo tamaño. Pues no, todo esto estaría mal, porque estamos dibujando ahora fuerzas, vectores, ¿no? Entonces es así este diagrama más o menos. Después tenemos que encontrar la fuerza resultante. A lo mejor esta es la parte más complicada, un poco más compleja. Lo que se tiene que hacer es, tenemos dos fuerzas, que es una y esta es otra que está aquí, la verde y la amarilla, acuérdense. Entonces yo tengo que descomponer cada fuerza en sus componentes en el eje Y y en el eje X. Eso se hace a partir de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Por eso decía que aquí pues trasladamos este vector, tiene un componente aquí sobre el eje Y, que es este vectorcito azul, pero esta fuerza también tiene un componente en el eje Y, que es este otro vector azulito. Yo necesito conocer estos valores de este vector y de este otro.
La otra fuerza, la de 2-1, está sobre el eje X, entonces nada más tiene un componente sobre el mismo eje X. Su componente sobre el eje Y pues es 0, y aquí está ya el valor. Para conocer yo el valor de este vector, que es el componente, usamos las razones trigonométricas de un triángulo, que me dice que este lado, este valor, es igual a la fuerza total por el seno de este ángulo. Ahorita lo vamos a poner acá abajo. Y para conocer su componente sobre el eje X es este valor de esa fuerza por el coseno de este ángulo. Y eso es lo que yo hago aquí abajo. Para la fuerza que está sobre el eje X, pues nomás la hago como ejemplo, porque realmente pues su componente en Y es 0. Pero aquí está. Su componente en Y, de todos modos, si yo lo quisiera sacar, sería sacar el coseno del ángulo de la fuerza, que es esta que está sobre el eje X, es 0. Y entonces por eso su fuerza sigue siendo igual en X. Y en el eje Y es 0. No tiene componente. Para la fuerza esta amarilla, que se descompuso en dos vectores, uno sobre Y y otro sobre el X, el vector en Y lo obtengo de multiplicar la fuerza por el seno de 60 grados, que es esta parte que hago aquí. Y la fuerza, el componente en X, lo hago por el coseno de 60 grados, que es la parte que hago aquí. Entonces yo al final de hacer todas estas operaciones tengo estos 4 componentes. Para la fuerza de 2-1 tengo su componente en X y su componente en Y. Y la fuerza de 3-1 tengo su componente en X y su componente en Y. Yo tengo que sumar todas las fuerzas en X, todas las fuerzas en X, en el eje X, aquí lo tenía, y todas las fuerzas en Y. Eso lo hago aquí abajo. Se suman como simplemente fuerzas, son newtons, todos son variables iguales. Entonces veo cuáles están en el eje X, es esta de 1440 y esta también, y aquí la sumo. Y me da el valor de la fuerza. Todas las fuerzas en X es este valor. Todas las fuerzas en Y, que son estas de acá abajo, tengo una que vale 0 y tengo una que vale menos 2494 newtons. Esa la sumo aquí y ese es el valor. Entonces yo ya tengo dos fuerzas, una en X y una en Y. Esas las he dibujado acá abajo. Yo las había dibujado aquí en un nuevo plano cartesiano. La había movido, pero es esta. Una fuerza en Y y una fuerza en X, ¿no? La fuerza en Y vale esto, la fuerza en X vale esto, que son los valores que encontré acá arriba, pero y entre ellas hay una fuerza resultante. Si yo puedo desplazar esto para acá, nada más para ayudarme a identificar bien el triángulo, yo necesito encontrar la fuerza resultante, que es la hipotenusa de este triángulo. Para eso utilizo la ley de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, perdón, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. El cateto es aquí estaría la A, cateto opuesto de este ángulo, y el cateto adyacente es aquí, sería el B. Entonces, la hipotenusa es conozco el valor de esta fuerza y conozco el valor de esta fuerza, o sea, conozco A y conozco B, y puedo encontrar fácilmente el valor de la hipotenusa, que es la fuerza resultante. Entonces eso lo hago yo aquí, con estas ecuaciones. La fuerza resultante es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí los sustituyo valores y aquí encontré ya el valor de la fuerza, ¿no? Les decía que si alguien quiere buscar el ángulo, este sería el procedimiento para encontrar el ángulo a partir de una tangente, lado A sobre el lado B, y luego saco el arco tangente y el ángulo. Aunque el problema no lo pide, porque el problema nos dice que grafiquemos la fuerza resultante, que es la que encontramos aquí, con sus componentes en Y y en X, que es la componente que tienen aquí, que ya teníamos, que la que había encontrado. La sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X son los componentes de la fuerza resultante. Y ya, ese es el problema resuelto. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario para continuar con la siguiente actividad integradora, que es más sencilla y más corta? Si todo está bien, continuamos con la siguiente actividad integradora. Les voy a compartir en el foro de novedades un video de una persona que hace el cálculo de la fuerza resultante, por si alguien quiere profundizar más en el tema y conocer cómo se está haciendo, por qué lo estoy haciendo así. Les voy a compartir un video donde explica a un docente cómo se hace el cálculo de la fuerza resultante. ¿No hay alguna duda, algún comentario?
Continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Ok, gracias. Dije, a lo mejor ya se volvió a perder el internet y estoy hablando como un loco por horas. El siguiente ejercicio está mucho más sencillo, más tranquilo. Ya se lo vemos ahorita rápidamente porque es muy, muy sencillo. Y es similar a lo que hicimos en la semana pasada también, que hacemos trabajos con las otras leyes de la electricidad, las leyes de Ohm, potencia, watt, joule, es lo que vamos a hacer, pero son muy, muy sencillas. Aquí nada más les pido que sigan las indicaciones de la actividad. A ver si aquí se ve bien. Nos dicen que en el ejercicio, al final de cuentas, nos dicen nada más que, pues, la primera parte nos piden que busquemos un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. Ojo, eso es lo que no necesitan ir a comprarlo, no necesitan cualquier foco que tengan en su casa, de seguro tiene escrito por ahí lo que es su valor de potencia y voltaje. Por lo general dice así: 20 watts, 120 volts, 15 watts, 110 volts. Le toman una foto con su celular y la incluyen en el documento. Eso es importante, no bajen fotos de internet o no copien trabajos de otras personas y pongan la foto que copiaron. Y con base a los datos de potencia y voltaje que vienen en ese foco, van a resolver el problema. Con los datos de tu foco, calcula su resistencia cuando se conecta a una línea de 120 volts. ¿Ok? Eso es muy fácil. Yo voy a hacer aquí un ejemplo que les pido, ojalá no lo usaran con esos datos. De 17 watts, hagan de cuenta que mi foco dice 17 watts, 120 volts. ¿No? Entonces, ¿cómo obtengo yo la resistencia, que es lo que me piden, el valor de resistencia, si nada más conozco la potencia y el voltaje? Eso lo hacemos a partir, ahí mismo en el problema nos indican las fórmulas, nos dice que tenemos estas fórmulas, tenemos una fórmula que nos dice que potencia es igual a voltaje por corriente, pero yo desconozco el valor de la corriente, no conocemos la corriente, pero hay una ley de Ohm que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces yo por aquí puedo empezar a despejar algunos valores. Podría despejar la corriente de esta fórmula. Si yo despejo la corriente me va a dar esto. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y si este valor de corriente lo sustituyo en la fórmula que está, déjenme hacer un poquito más por acá. En esta fórmula voy a tener entonces que la potencia es igual al voltaje que multiplica la corriente, pero la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces esta fórmula ya la puedo usar porque yo conozco el valor del voltaje y conozco el valor de la resistencia. Y nos va a quedar una fórmula como esta. Potencia es igual a voltaje por la corriente, pero la corriente es voltaje sobre resistencia. Voltaje por voltaje me da voltaje al cuadrado sobre la resistencia. De aquí tengo que despejar la R, que es lo que me está pidiendo, el valor de la resistencia. Para despejar la R pasa para acá y la P pasa para acá. Entonces nos queda esta ecuación. Yo conozco el valor del voltaje, conozco el valor de la potencia. Aquí debo de poner yo en mis formulitas siempre los valores de las unidades y el valor resultante. Yo ya ni hago aquí la operación porque esto es algo muy sencillo. Esto lo elevan al cuadrado, luego lo dividen entre 17 y van a obtener el valor de la resistencia. Pero ustedes lo van a hacer por el foco, la foto del foco con los valores que dice el foco que van a subir, ¿ok? Y eso es todo lo que hay que hacer en esta primera parte. ¿Ok? La segunda parte también es muy sencilla. La segunda parte nos dice que un efecto del paso de la corriente de la energía en el sistema se transforma en calor. Eso es el efecto Joule, ¿no? El efecto Joule. Ahora imagina que un foco tiene una resistencia de 60 ohms y consume una corriente de 2 amperes. Calcula el calor que dicho foco puede generar durante 1 minuto. Expresa el resultado en calorías y en kilocalorías. Recuerda utilizar la siguiente fórmula. Y ellos mismos nos dan esta fórmula. Nos dice aquí las calorías o el calor es igual a 0.24 por la corriente. Esa es la corriente elevado al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Aquí nada más deben de tener
en cuenta que el tiempo en esta ecuación, por los valores que estamos usando de watts y corriente y esta constante de joules, debe de ser en segundos. Entonces, cuando nos dice aquí que calculemos en un minuto, debemos de hacerlo por 60 segundos. No vayamos a poner como multiplicando por 1. ¿Ok? Y simplemente hay que calcularlo. Cuando el tiempo es de 60 segundos, o sea, un minuto, sustituimos los valores. La corriente la conozco. Yo en este caso voy a poner, bueno, ya lo dejé igual, 2 amperes. Nomás no hago las operaciones. Entonces voy a usar calorías igual a 0.24 por la corriente. La corriente son 2 amperes. Por la resistencia del problema, que son 60 ohms. Por el tiempo en segundos, son 60. Entonces sustituyo valores, hago las operaciones y obtengo el valor en calorías. Eso ya está en calorías porque por ahí alguien está copiando trabajos de otras generaciones y cuando encuentran el valor todavía lo multiplican por 24 para convertirlo. No, aquí ya está, se está convirtiendo automáticamente. Entonces ya el resultado que obtengan, y en mi caso yo obtuve 20, ya son calorías. ¿Cómo lo convierto en kilocalorías? Ese puedo hacerlo con una regla de 3. 20, una caloría, 20 lo tendríamos que dividir en 20 calorías, lo tendríamos que dividir entre 1000, que son 1000 calorías. A ver, déjenme, lo estoy trabando. 1000 calorías. Voy a dividir, para convertirlo, voy a dividir las 20 calorías que tengo, las voy a dividir entre 1000. Y ese resultado, que en mi caso es 0.020, son kilocalorías, porque los K se refiere a miles. Entonces, 0.020 kilocalorías. ¿Okay? Con eso ya tendríamos ese resultado. Luego nos piden que grafiquemos el calor generado durante 1 minuto y durante 10 minutos. Aquí ya nada les pido que tengan cuidado que hagan 2 gráficas. Son 2 gráficas las que piden. Porque en unos lo que hacen es que nada más grafican la de 10 minutos y dicen, ahí están las 2 juntas. Bueno, el problema nos dice que hagamos 2 gráficas. Una para 1 minuto y otra para 10 minutos. Esto se puede hacer muy fácil en Excel. Yo por aquí tenía una hojita de Excel con esa actividad. Déjenme ver si la puedo abrir rápidamente. Eso sí se puede hacer en Excel si a alguien se le facilita. Es muy sencillo. Ahorita que arranque el Excel lo vemos. Y ya nada más tendrían que contestar lo que les indica la actividad de preguntas. Las preguntas abiertas, que les dice que en media cuartilla mencionen al menos 3 situaciones de su vida diaria donde utilizan alguna de las leyes e indica las actividades que te permite realizar con mayor facilidad y por qué. Media cuartilla es media página. Entonces, escriban ustedes de manera personal, porque aquí, fíjense, les dice, en tu vida diaria, donde utilices las leyes que se indican e indica las actividades que te permite realizar con mayor facilidad. Entonces, a lo mejor no todos usamos esas leyes en la vida diaria, pero sí usamos, por ejemplo, para saber cuando compramos los focos, ver qué wattaje es. Eso sí sabemos, ¿no? Entonces es importante conocer los watts, en la resistencia. Imaginen situaciones parecidas como lo de reparar la plancha, reparar un refrigerador. En eso es cuando se utiliza. Entonces ahí tienen que escribir un texto un poco más amplio sobre eso y nada más. Déjenme que cargue aquí la hojita de Excel. ¿Alguna duda hasta aquí de cómo se resuelve esta otra actividad integradora? Como les digo, es muy, muy sencilla. La segunda es, afortunadamente, es muy corta y muy breve. Y yo creo que no van a tener problemas. Nada más ojo con los detalles que les acabo de decir. El tiempo debe ser en segundos. Y no es necesario que vuelvan a calcular las calorías. Ya está todo ahí. Y deben de ser 2 gráficas. Y las gráficas deben de ser claras, que indiquen el tiempo en una columna y que indiquen las calorías en otra. Déjenme nada más que se me abran. ¿Sí? Lenta mi máquina. Ok. Aquí ya tengo yo mi Excel que yo había hecho antes para este ejercicio.
Pueden hacer algo así como esto. Es una grafiquita de Excel muy simple. Meten la fórmula. Déjenme más que cargue. Ok, aquí están. Incluso aquí están ya las gráficas. Déjenme, las voy a borrar. Ok, las voy a borrar para que no las vean y vean cómo se generan. Entonces, es muy fácil. La gráfica de 1 minuto, por ejemplo, yo hice una columna que se llama tiempo en segundos. Entonces fui escribiendo 5 segundos, 10 segundos, 15, 20, 25, 30, hasta llegar a los 60 segundos. Y en otra columna pongo las calorías, que sería la fórmula para que me evalúe la caloría. Y aquí le escribí, entonces signo igual y 0.24 que multiplica a la corriente elevada al cuadrado, esto está aquí 2 por 2, es elevado al cuadrado, por los 60 por el tiempo, que es la celda 3, que son los 5 segundos. Entonces aquí me lo calcula para 5 segundos. ¿Okay? Y ya después ya nada más copio yo esa fórmula en todo mi tablita y me hace el cálculo automático para 30 segundos, para 40 segundos, etc. Y si yo lo quiero graficar, simplemente lo selecciono, le digo insertar, pido insertar gráfica de dispersión o de puntos. Esto sí es importante, la gráfica debe ser de este tipo, debe ser lineal, porque estamos graficando una función lineal. No vayan a graficar con barras o de pie, porque eso estaría mal. Queremos ver cómo una función lineal se va modificando con el tiempo. Al pasar el tiempo, este es el tiempo y este es las calorías que va generando. Entonces, eso es en segundos. Y aquí nos está mostrando cada segundo cómo va cambiando. Si hacemos esto por barras no vamos a ver nada. Y si lo hacemos por barra de pies o gráficos de pies tampoco. Para hacerlo en 10 minutos yo lo hice aquí. Incluso lo que hice fue añadir otra línea que será minutos. Pero 1 minuto corresponde a 60 segundos. 2 minutos corresponden a 120 segundos. Simplemente como referencia. Y en realidad lo que voy a graficar son nada más esto. Y le digo nuevamente insertar gráfica de dispersión, me va a graficar me crea una nueva gráfica. Esta gráfica es en minutos, aquí son segundos y aquí son minutos. 600 segundos equivalen a 10 minutos. Y ya, nada más, las copian, las pegan en su documento de Word y ya con eso acaban la actividad. Pues con eso habremos concluido todo. No sé si voy a dejar de compartir para regresar a la sesión. No sé, como ven, alguna duda. Disculpen que me haya tardado por la falla del internet. Como les decía, la primera actividad sí está un poco pesada, un poco tardada, pero ya la segunda es muy sencilla, muy papa. Pues échenle ganas, sigan las indicaciones y revisen la rúbrica, pongan la portada, nombren el archivo correctamente, muestren todos los procedimientos, no copien sus respuestas que les piden que contesten de manera personal. Traten de escribir algo personal, de investigar, sí investigar, pero no copien directamente los trabajos, ¿no? Les recuerdo de todos modos que voy a dejar esta grabación en YouTube. Al rato que la pueda subir les mando la liga y la pueden estar viendo con calma, le ponen pausa, van apuntando, van haciendo sus cálculos, y si tienen alguna duda o un comentario, pues me mandan ya un mensaje y lo revisamos. Pues que les vaya muy bien, suerte. Ya no les quito más su tiempo, que descansen, que pasen muy bonita noche, que descansen. A Teresa, gracias, Cristian, Zoila, Jessy, todos los que me pudieron acompañar, muchas gracias por haberme acompañado. Les deseo mucho éxito en esta actividad, échenle ganas, como les digo, esta es de las más pesadas, ya las siguientes están más tranquilas. Entonces ya vamos de gane, ya vamos a la mitad del módulo. Entonces que descansen, que estén muy bien, hasta luego, nos vemos, buenas noches.